que eres el Mesías. ¿Quién creen ustedes que soy? Eres el Hijo de Dios. ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? ¡Crucifíquenlo! No tengan miedo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Jesús, sus seguidores lo veneran como el Hijo de Dios. Los escépticos lo consideran una leyenda o un mito. Los artistas lo han plasmado en imágenes y obras de arte que reflejan sus propios lugares y épocas. Pero, ¿quién fue Jesucristo? Nuestra fuente más cercana es el libro más poderoso y más vendido de la historia, la Biblia. Dicho texto, específicamente en el Nuevo Testamento, declara que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, el Redentor de la humanidad. La Biblia, un libro inspirado por Dios, es el texto sagrado que durante los últimos 2 milenios han leído miles de millones de cristianos, es decir, los creyentes de Jesús. Pero hay fuentes históricas, científicas y arqueológicas, es decir, extrabíblicas que respalden la veracidad de su existencia. Parece posible que, ante el suceso y personaje más impresionante en la historia de la humanidad, nadie más que sus propios seguidores hayan documentado su paso por la tierra. Actualmente, habrá quienes con pruebas en mano nieguen su existencia. Te sorprenderá saber que existen abundantes evidencias históricas que avalan la existencia y milagros que rodean la figura de Jesús. En realidad tenemos mejor documentación de la vida de Jesús de Nazaret que la documentación de muchas otras grandes figuras de la antigüedad. Por ejemplo, Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. Las fuentes primordiales de Alejandro, incluyendo su biografía, provienen de Flavio Arrián y Plutarco, 400 años después de la muerte de Alejandro. Sin embargo, los historiadores greco-romanos toman en cuenta estos archivos como fuentes confiables de la vida de Alejandro Magno. Las leyendas fabulosas de Alejandro surgieron siglos después de estos dos autores, en contraste con el Nuevo Testamento, en el cual tenemos libros y archivos escritos durante la primera generación, cuando los testigos aún vivían. Así que pienso que tenemos evidencia muy buena sobre la vida de Jesús de Nazaret, evidencia muy confiable. Hoy en día, hay más estudiosos que escriben y afirman la veracidad histórica de Jesucristo que aquellos que la niegan. De hecho, entre los académicos se ha formado el término de Jesús histórico, el cual se refiere a los intentos de reconstruir la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret por métodos históricos y científicos. Sociedades como National Geographic, BBC, History Channel y la revista Time, entre muchas más, han dedicado investigaciones y reportajes que giran en torno a Jesús, nunca para desmentir su existencia, sino siempre para dar a conocer nuevos hallazgos. En la sábana de Turín hay 3 tipos de marcas. Las más evidentes son quemaduras de un fuego que casi destruyó el lienzo en la Edad Media. Después está la imagen anatómicamente correcta de un hombre visto de frente y de espaldas. Y en tercer lugar, lo que parecen ser manchas de sangre. Las manchas de sangre coinciden con las descripciones bíblicas de la tortura y la crucifixión de Jesús, de las heridas ocasionadas por los golpes
la corona de espinas y la lanza. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los nombres de los 4 evangelios, las fuentes más directas y completas de la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús en la tierra. De ellos, solo Mateo y Juan fueron de los 12 discípulos cercanos a Jesús, por lo que sus textos resultan los más apegados a la realidad histórica. Pero es necesario mencionar que Lucas, un médico de profesión, en la introducción de su evangelio dice: Muy distinguido amigo Teófilo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos, Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Estas observaciones indican claramente que existían otras narrativas escritas de los eventos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Con frecuencia, cristianos y especialmente escépticos se preguntan si existen referencias a Jesús fuera del Nuevo Testamento. De hecho, existen hasta 9 autores diferentes dentro y fuera de la Biblia que confirman la veracidad de Jesús, siendo su resurrección un evento atestiguado hasta por 500 personas. Los oponentes a la veracidad de Jesús arguyen que existe poca o ninguna evidencia verdadera de que Jesús vivió, pero, en realidad, ningún investigador que se considere serio negará que existe abundante evidencia cuando en realidad era muy difícil encontrar narraciones sobre alguien que vivió hace 2000 años. Bueno, y se ha convertido en una moda de internet afirmar que Jesús nunca existió. Pero esto no es algo que típicamente se haya dicho por estudiosos. Hoy el número de académicos que suscribirían a esta posición, hablo de académicos de buena fe, con doctorados en campos relevantes como historia, estudios bíblicos, estudios religiosos, no encontrarías más que unos cuantos viviendo ahora mismo, que negarían la existencia de Jesús. Es decir, probablemente serían tan pocos como los que niegan el holocausto. Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, en Belén de Judea. Si bien no hay un acta de nacimiento que lo acredite, las narraciones y el contexto histórico que lo rodea coincide con lo que los 4 evangelios declaran sobre su nacimiento. Sabemos de historiadores como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, es decir, fuentes fuera de la Biblia, que Jesús fue un individuo real que existió en el tiempo y el espacio. Tal es el caso de Flavio Josefo, un historiador judío fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes. En Roma, escribió una de sus obras más conocidas, Antigüedades Judías, las cuales terminó de escribir 60 años después de la crucifixión de Jesús, de quien escribió lo siguiente. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos, a muchos gentiles. Además, era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día. Habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas, la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Antigüedades Judías 18, 63 y 64. Sucede lo mismo con un escrito del historiador Tácito, originario de Roma, quien en su obra más famosa mencionó lo siguiente no solo de Jesús, sino de los primeros cristianos también. En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignomías. Aquel de quien tomaba nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Anales 15, 2 al 3. Mucha gente cree que nuestra fe está fundada sobre arena,
arguyendo que los escritos que existen sobre Jesús no son verificables. Si bien la Biblia es un libro inspirado por Dios, es innegable que la Biblia también es un conjunto de escritos históricos antiguos. Pero ¿cómo se verifica la veracidad de los escritos antiguos que hablan sobre él? Del mismo modo que se autentifica cualquier documento histórico, comparando y contrastando las copias que se han recuperado de los originales, algo que los historiadores llaman crítica textual. Para entender lo anterior, basta con mencionar libros seculares que se escribieron hace más de 2 milenios, como la Ilíada, que se escribió 800 años antes de Cristo y cuya copia más antigua corresponde al siglo III después de Cristo, es decir, 1100 años después del original, y actualmente existen 1575 copias. Es aquí donde la Biblia cobra fuerza por encima de esas obras y muchas más, ya que del Nuevo Testamento existen 5843 copias, cuya copia más antigua corresponde al Evangelio de Juan, datado en el siglo II, es decir, 30 años después de que se escribió el original. Algunos eruditos opositores a la veracidad de Jesús proponen como argumento el que los 4 evangelios tienen incongruencia y conflicto en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero incluso, jurídicamente, si varios testigos narran un mismo hecho, lo que demuestra veracidad no es la coincidencia de su dicho, sino el núcleo de su historia. Una similitud de declaraciones incluso generaría más dudas, pues se trataría de algo ensayado. Hoy en día, gracias a los avances de la medicina, podemos saber aspectos sobre Cristo. Lo más debatido sobre Jesús es su resurrección, pero para tener una resurrección hay que tener una muerte primero. Y no hay disputa entre los eruditos en el tema sobre la ejecución de Jesús bajo Pilato. Hoy día, podemos saber la forma en que murió Jesús desde un aspecto clínico. ¿Pero por qué lo hizo? Es muy sencillo. Por amor. Creyentes o no creyentes, escépticos, coinciden que Jesús fue ejecutado en el siglo I, en el 30 o 33 después de Cristo. Las más grandes instituciones académicas se ríen de ti si sostienes lo contrario. De hecho, el académico ateo del Nuevo Testamento, George Ludemann, dice que la ejecución de Jesús es un hecho indisputable. Algunos escépticos aluden a la teoría del desmayo, aludiendo que Jesús no murió en la cruz y solo se desmayó, algo imposible para alguien que sufrió atrocidades en su cuerpo. De hecho, si un prisionero escapaba vivo, los soldados romanos eran asesinados. Cuando los soldados le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica, que Jesucristo murió en esa cruz. La crucifixión de Jesús es el acontecimiento más significativo de la historia humana. La crucifixión de Jesús es uno de los hechos más atestiguados de la civilización antigua, al igual que su resurrección. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Pablo, quien bajo el nombre de Saulo de Tarso fue un perseguidor de los cristianos, 24 años después de la muerte de Jesús, ya convertido en el apóstol Pablo, escribió a los Corintios: Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos y otros ya han muerto. En el momento que Pablo declara esto, muchos de esos testigos oculares aún vivían. 500 personas no pudieron estar mintiendo y mucho menos estar dispuestas a morir por una mentira. Nadie puede refutar el acontecimiento más importante de la historia, la resurrección de Jesús. Sean alucinaciones o no, esa parte, pero este hecho es histórico. Y este amplio espectro de historiadores reconocen que los discípulos realmente creyeron que Jesús se les apareció. Así que ahí tenemos que explicar qué guió a los discípulos y a Pablo
a creer que Jesús había sido levantado de entre los muertos y se les había aparecido. ¿Qué fueron esas experiencias que ellos estaban teniendo? Ahora, por supuesto, que no podemos meternos a una máquina del tiempo y regresar al pasado y ver lo que realmente vieron, experimentar lo que ellos experimentaron, pero podemos analizar varias opciones. Algunos dicen que el cuerpo de Jesús fue robado. Bien, si el cuerpo fue robado, entonces, ¿por qué los discípulos creyeron que Él se les apareció si se robaron el cuerpo? ¿Por qué Pablo creería que Jesús se le apareció si el cuerpo había sido robado? ¿Qué explicación hay? ¿Cómo interpretamos la conversión de Pablo y Santiago? ¿Cómo interpretamos esos 4 hechos que la gran mayoría de los académicos dan por hecho? ¿Cómo lo interpretamos? ¿De la manera natural o de la manera sobrenatural? La otra teoría que escucha seguido es que ellos alucinaron. Que los discípulos que habían estado con Jesús por tanto tiempo realmente querían verlo vivo de nuevo y por lo tanto alucinaron. Es un fenómeno psicológico normal, el cual es verdad. La gente que ama a otros algunas veces los verán vivos después de su muerte. Pero 500 al mismo tiempo, al punto en que todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir, no parece encajar. Y una vez más, Pablo, ¿qué hacemos con él? ¿Por qué Pablo alucinó a Jesús resucitado? No tiene sentido. Así que no hay explicaciones naturalistas de la resurrección que encajen tan bien como la resurrección misma. Las dudas sobre la veracidad de Jesús se quedan limitadas ante las confirmaciones históricas de su existencia. Nuestro conocimiento histórico de Jesús es, por tanto, cada vez más sólido. Los evangelios son por ello dignos de credibilidad. What means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life. And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who's in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. I believe it now. Jesus is the Son of God. 2000 años después, más de 2 billones de personas no pueden estar equivocadas. Hoy en día, Jesucristo sigue siendo exaltado y amado por sus seguidores, pues no hay nombre que tenga el poder y gloria que Él tiene hasta nuestros días. Su existencia ha tenido repercusiones en nuestra civilización. Sobre Él se han realizado libros, artículos, canciones, himnos, películas, esculturas, pinturas, obras de teatro y sobre todo, sermones. Tanto es su poder que nuestro calendario sigue regido por su vida. Jesús no solo fue un personaje histórico, sigue tan vigente, sigue tan real, sigue tan presente, sigue tan vivo. La base de nuestra fe es la resurrección de Jesús, porque se fue de la tierra, pero se quedó en nuestros corazones. Jesús existió, Jesús existe, y la prueba más irrefutable es su tumba vacía. Y pronto estaremos cara a cara con Él.